Se nota que es la última edición de Barra Libre de este año 2022 porque para esta última grabación tenemos aquí a dos protagonistas de la sección de Nacional de Política de Voz Populi que además vienen muy bien vestidos para la ocasión, como lo demuestra la corbata de Javier Portillo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Oye, es un honor porque no viene mucha gente con corbata y la verdad que, oye, te lo agradecemos y eso está muy bien. Muchas gracias, un placer. Y Jesús Ortega, que también viene muy elegante. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? Jesús, vemos detrás de ti al rey, al monarca. Tenemos pendiente, evidentemente, escuchar el 24 por la noche, como todos los años, el mensaje de Su Majestad el Rey con motivo de la Navidad. Y lo cierto, Javier, es que en estos últimos días hemos escuchado sobre todo el lío del Constitucional. Hemos visto cómo los números, digamos, 2, 3 y 4 del Estado, el presidente del Gobierno, del Congreso de los Diputados y del Senado se han pronunciado sobre el asunto. La cuestión es si el número 1, que es el Rey, también se va a pronunciar sobre lo que ha pasado en estos últimos días en su discurso. ¿Qué creen al respecto en Moncloa que debería hacer el monarca? Bueno, es una buena pregunta porque hay que tener en cuenta que aunque el discurso de Nochebuena del Rey es uno de los más personales, en los que el Rey más puede plasmar un poco su visión de lo que debe ser la dirección del Estado, es cierto que está refrendado por Moncloa, ¿no? Al final Moncloa es quien refrenda y da visto bueno a ese discurso. Y bueno, el presidente del Gobierno en una conversación informal con periodistas sí que, digamos que quitó al Rey, ¿no?, a Felipe VI, toda responsabilidad en el debate del Tribunal Constitucional, ya que consideró y dijo textualmente que eso es una cuestión, es cosa de partidos, ¿no?, que atañe a los partidos. Por tanto, no espera Moncloa que haga una alusión al menos muy directa, ¿no?, al lío que ha montado con respecto al Tribunal Constitucional. Sabemos que la redacción del discurso, Jesús, es cosa de Casa Real, pero que evidentemente siempre está el Gobierno también de por medio. En este sentido, ¿qué cabe esperar en ese mensaje del día 24? Si hay algún tipo de pronunciamiento o si vemos aquí, como nos cuenta Javier, que desde el punto de vista del Gobierno, en fin, si hay algo debería ser muy sutil y muy lejano y no meterse en berenjenales con lo que ha pasado en el Constitucional. Bueno, lo has dicho tú, si hay algo va a ser muy sutil. Es un poco los antecedentes, ¿no? Siempre detectamos algún mensaje velado del rey en función del contexto político que vivimos en el país. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no?, esa defensa a la unidad, a la convivencia que hizo después del referéndum ilegal en Cataluña, la defensa de la Constitución. Hay que ver, ¿no? Es previsible que Felipe VI muestre la Constitución del 78 en su discurso. Se puede interpretar, ¿no?, como esa defensa de la Constitución después de este lío con el Tribunal Constitucional. Seguro que algún mensaje siempre velado y siempre, bueno, pues es ese perfil institucional y diferente, ¿no?, a los partidos políticos que pueda tener Felipe VI. Seguro que hay algún mensaje y bueno, habrá que estar atentos. Y como cuestión de fondo de este mensaje del Rey del día 24 y del asunto del Constitucional está también un poco esa relación de la que hemos hablado en estos últimos días entre el Rey Felipe y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con esa última imagen, por ejemplo, que veíamos hace unos días de la ruptura del protocolo de Pedro Sánchez en la inauguración del AVE a Murcia. Javier, ¿cómo está esa relación y hasta qué punto puede pesar también en las palabras del monarca de este sábado? Bueno, al menos en lo que se refiere a Moncloa y la valoración que hace el Palacio de la Moncloa de la relación entre ambos, la circunscriben simplemente a una relación institucional. Además emplean esa palabra, ¿no?, sin hablar desde amistad. Cuando se pregunta, ¿no?, hay que recordar aquella amistad famosa que unía a Juan Carlos I y a Felipe González durante sus 14 años de cohabitación en Zarzuela y Moncloa. En este caso, cuando se pregunta, se elude responder a esto. Luego se puede intuir que la relación personal quizá no es de las mejores, ¿no?, pero sí que es cordial y plenamente institucional, ¿no? Sí, porque siempre se ha visto, sobre todo al principio, cuando Pedro Sánchez fue presidente del Gobierno, en esos primeros tiempos siempre se veía una relación como muy cercana, parecía, ¿no?, con Felipe VI, pero no sé si igual puede hasta haberse deteriorado con el paso del tiempo. Es verdad que es muy difícil conocer este tipo de detalles, Jesús, pero no sé si tienes algo más de información al respecto. Bueno, es verdad que nosotros casi después de cada vez que hay una polémica, ¿no?, también me acuerdo del desfile el pasado 12 de octubre, ¿no?, analizamos los semblantes tanto de Juan Carlos I, de Felipe VI como de Pedro Sánchez, y es verdad que sí que se atisba cierta tensión, es verdad lo que has comentado, ¿no?, esa evolución de la relación, pero bueno, desde Zarzuela lo que nos dicen es que
salvo en la época más dura del COVID, ¿no? Que de hecho se dejaron de reunir esos despachos semanales que de hecho institucionalizó Juan Carlos I con Felipe González. Esos despachos se siguen produciendo, hay veces que cada 8 días, otras veces cada 5, en función de la semana y de la agenda de uno y otro, y sí que sigue existiendo esa interlocución entre ambas instituciones, ¿no? Porque al final son dos instituciones, la Jefatura del Estado y la Jefatura del Gobierno. Eso no se va a alterar en función de esa relación personal que puedan tener, esa mayor cercanía o lejanía. Y en Zarzuela lo que reivindican, ¿no? Que esa interlocución se puso, de hecho, pues primero con Suárez, pero sobre todo con Felipe González, esos despachos, ¿no? Semanales, eso se mantiene y no ven ningún tipo de polémica, ¿no? De hecho, incluso restan de ese Zarzuela hierro al suceso del pasado lunes en esa inauguración del AVE. Dice que bueno, es verdad que Sánchez se adelantó, pero vamos, lo que viene a decir es que luego compartieron vagón o tren, coche, vaya, dentro del tren y que no hubo ningún problema entre ellos, vaya. Lo mismo dicen las fuentes de Moncloa, ¿no? Que es un hecho puntual el de ese cruce en el AVE, ¿no? Que hay que restarle importancia y que al final es mera gestualidad. Bueno, ya que os tengo aquí, os tengo que preguntar por el asunto de fondo del que estábamos hablando, que es el del Constitucional. Ya sabemos lo que va a pasar en las próximas semanas, que es que el Gobierno va a tratar de sacar adelante su reforma judicial a través de proyecto de ley y no de enmienda como pretendía. Pero con todo esto que ha pasado en estos últimos días, no sé qué balance haces, Javier, si crees que queda un poco tocado el Gobierno, alguien en concreto dentro del Gobierno, estoy pensando, por ejemplo, en Félix Bolaños, o si entraba un poco dentro del guión previsto también todo lo que ha pasado. Sin duda, si hay una figura que queda tocada después de este revolcón del Constitucional, es la de Félix Bolaños. Él es el arquitecto y la cabeza pensante de todo el procedimiento legal con el que el Gobierno intentó propiciar la renovación del TC a través de 2 enmiendas en un texto de ley que no tenía nada que ver con la renovación del TC y que precisamente por no tener los diputados del PP posibilidad de pronunciarse sobre ello, el Constitucional lo paró porque consideró vulnerados sus derechos. Y bueno, el problema es que en Moncloa consideran que el daño que están pudiendo recibir, bueno, pues no es tanto, ya que creen que al PP se le ha vuelto en contra el salir en tromba con el tema del Constitucional, porque se están opacando otros debates, como puede ser el de la malversación, que ese sí que hace daño al Partido Socialista y al Gobierno, porque es una concesión directa a Esquerra que en muchos territorios del PSOE no se entiende y no se comparte. Y luego, por otro lado, bueno, pues el Gobierno también se está agarrando, tensando un poco la cuerda con su discurso al tema de que hay un golpe judicial cuando no es realmente cierto, ¿no? Pero el Gobierno sigue enquistado en, bueno, que hay un golpe de togas manejado y perpetrado por el PP y por tanto creen que eso les puede dar rédito electoral porque están marcando el debate y creen que ha calado en su electorado y ha movilizado incluso a votantes progresistas que no se planteaban votar al Gobierno, creen que se están movilizando con esto, ¿no? Hablas en términos de rédito electoral y es verdad que muchas veces los debates se plantea pues precisamente pensando en qué tipo de rédito pueden dar pues según qué jugadas a nivel político, ¿no? Igual según se vea esta puede ser una de ellas. De hecho, Jesús, tú decías estos días en Voz Populi y contabas cómo desde el Partido Popular se apuntaba como una victoria todo lo que ha pasado a lo largo de estos últimos días y más con unas elecciones a la vuelta de la esquina a nivel autonómico y también general. Sin duda, lo que ha pasado con el Constitucional y el mes de enero también van a marcar un poco esa agenda de las próximas semanas. Pues sí, desde el PP hablan incluso de punto de inflexión de la legislatura. Dicen que esta victoria judicial llega en un momento clave, cambia el calendario que tenía previsto Pedro Sánchez, porque es verdad que ahora el Gobierno se ve forzado a hacer hábil el mes de enero para aprobar, si lo consigue aprobar, esta proposición de ley para cambiar las mayorías, para nombrar magistrados al Tribunal Constitucional. El PP va a insistir en eso que decía Javier de, bueno, claro, lo gordo realmente ha sido la sedición de malversación. El PP quiere vincular esas cesiones también con la reforma, con el cambio del Tribunal Constitucional, porque el PP va a insistir mucho que Sánchez quiere meter a gente afín, no solo al PSOE, sino también al independentismo en el Tribunal Constitucional. El PSOE, o sea, el PP ha olido la sangre, sí que ve que el PSOE ha podido incluso pagar electoralmente esto. Hablan del último CIS, que bueno, no es que se fíen demasiado del CIS, pero sí que dicen que el propio CIS también castiga al PSOE. Y bueno, pues el PP va a insistir mucho durante el mes de enero y en los próximos meses, también por la malversación, un poco, bueno, pues va a insistir bastante en eso. Ellos creen que sí que es una victoria, la trabajaron desde ese viernes que se presentaron las enmiendas y bueno, vieron la opción de ganar ese recurso de amparo, un poco por lo que ha dicho Javier, ¿no? Que ellos veían vulnerados los derechos de poder expresar su opinión y debatir en el Congreso de los Diputados. Feijóo insistió el otro día en el Senado que
a la respuesta de Sánchez, ¿no? De usted es el primer presidente del PP que logra silenciar a las Cortes. La respuesta de Feijóo fue: ustedes son los que han intentado silenciar a los diputados del PP, ¿no?, en este debate. Entonces, bueno, van a insistir con eso, creen que han mordido carne y van a seguir con eso. Pues Javier Portillo, Jesús Ortega, gracias a los dos por vuestras informaciones, y lo cierto es que hemos tenido unas últimas semanas de diciembre muy cargadas en lo político. No sé si podemos descansar unos días tranquilamente o si creéis que todavía de aquí al 31 puede haber también un poco más de lío. Bueno, es cierto que la semana que viene, ya la semana de la que conduce al final de año, a Nochevieja y Año Nuevo, bueno, está previsto que el Tribunal Constitucional haga público el primero de sus fallos con respecto a, el primero de sus autos con respecto al fallo que paralizó el proceso legislativo en el Senado. Y el Gobierno está esperando a conocer los 5 votos particulares de los magistrados de la mayoría del TC que pararon aquello, para presentar esa proposición de ley que hacías hincapié en el Congreso. Entonces es probable que la semana que viene en el Congreso, que no hay en estos momentos en la agenda previsto nada, se líe parlamentariamente para iniciar el procedimiento. Y encima el mes de enero, que en teoría es un mes inhábil en el Congreso, sabemos también que en este caso también se va a habilitar para ver si se puede tramitar esa reforma judicial que quiere llevar a cabo el presidente del Gobierno. Gracias por la información. Si podéis descansar algunos días, descansadlo, y nosotros os esperamos, como siempre, ya sabéis, en Barra Libre, aquí en vuestro plato. Jesús Ortega, muchísimas gracias. Muchas gracias. Javier Portillo, muchísimas gracias. Un placer. Ya saben, ya lo ven, ya lo escuchan, la actualidad no descansa, aunque se tomen unos días libres, Barra Libre, y ya saben que pueden seguir toda la actualidad y también unos cuantos vídeos que ya verán que van a estar muy bien y que podrán ver en los próximos días. Todo ello a través de nuestras redes sociales y también de vozpopuli.com. En nombre de todo el equipo, os deseamos unas muy felices fiestas.